Hoy vamos a estar hablando de las consecuencias del pecado. Y podemos buscar en la palabra de Dios que el pecado no es un simple conflicto o un acto que depende de la cultura, que no es algo para minimizarlo, ya que Cristo tuvo que morir por él. Jesús vertió su sangre para limpiarnos del pecado. El pecado es cualquier transgresión al carácter santo de Dios. Es lo opuesto a la santidad de Dios. El pecado es el carácter del enemigo. ¿Dios permitió el pecado para que el hombre pueda elegir pecar o no? Nos dio la libertad. La esencia del pecado es la independencia. Con cada pecado le estamos diciendo a Dios: Señor, yo me manejo como quiero. Yo soy libre e independiente. Eso fue lo que le dijeron a Adán y Eva. Nosotros queremos ser más. Nosotros queremos vivir según nuestra voluntad. No queremos sujetarnos a nadie. Y venir a Cristo es poner nuestra voluntad y nuestras emociones y decidir vivir como Él. Decidir vivir como Él y como Él quiere, según su carácter. Es como dice Pablo, renunciando al carácter oculto del pecado. Y algunas ideas que podemos mostrar a quienes están en pecado son: primero, podemos ver que el pecado destruye la vida espiritual. Escucha esto, destruye tu vida espiritual. Nos colocamos como mentirosos delante de Dios. Primera de Juan 1:6. Dice: andar en tinieblas es vivir en pecado. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a nuestros familiares, podemos engañar a nuestra pareja, podemos engañar en la iglesia, pero no podemos engañar a Dios. Él mira lo profundo del corazón. El versículo 10 habla de los que dicen una cosa y hacen otra. Si hay pecado oculto en tu vida que no lo confesaste, entonces Dios te ve como un mentiroso. El otro punto es que perdemos la comunión con todos los seres que tenemos alrededor, con los hermanos, con la familia, con todo. Y muchas personas viven peleando y algunos han tenido problemas en distintos lugares con todas las personas, no pueden llevarse bien con nadie, no pueden establecerse, no pueden tener una buena relación. Y ahí podemos ver que seguramente hay pecado. Y donde hay pecado no hay comunión. Y empiezan los roces y las peleas para ocultar el pecado. Qué triste. El otro punto es que perdemos la vivencia del amor de Dios. Perdemos la vivencia del amor de Dios. Podemos sentirnos lejos, muy lejos del amor de Dios. No valemos, sentimos que no servimos. Mucha gente dice: no siento que Dios me ama, no siento que Dios esté interesado en mí. ¿Será que hay pecados sin confesar? Y cuando amamos al mundo, es decir, la forma de pensar de esta sociedad, los deseos de este mundo, o hay orgullo en nosotros, entonces perdemos la experiencia del amor de Dios. Si estamos con un pie en un lado y con un pie en el otro, no tenemos que asombrarnos si no hay vivencias del amor de Dios. Está la promesa de quien ama a Dios, permanece en Él. Si nosotros amamos a Dios, nada nos tiene que sacar de ese lugar. Tenemos que permanecer en Él, permanecer en ese amor y no perderlo. Otra cosa que produce el pecado es una atadura espiritual. Dice Primera de Juan 3, 8, 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo, ¿eh? Y cada vez que damos lugar al pecado y lo dejamos que germine, que crezca en nuestra vida, va tomando posesión en nuestra vida. Cada pecado pide por más, como una guerra. Cuando el enemigo toma posesión de un lugar que antes ocupaba el Señor, ahora va a tramar una estrategia para tomar otro lugar. Y así va tomando más y más lugares en tu mente y en tu voluntad.
hasta que toma dominio completo de toda tu vida. Y esta atadura espiritual te pone completamente en el dominio espiritual de pecado. El pecado entonces corta el fruto espiritual, corta la vida de oración, el gozo cristiano, y lentamente todo se va perdiendo. Y si pecamos y practicamos el pecado, entonces se produce una atadura. Un resentimiento de hace años puede ser una atadura. Una bronca, una falta de perdón, un resentimiento, aún de tu infancia puede serlo. El enemigo trabaja a distancia. Algo que sembró en tu niñez puede ser usado en tu edad adulta. Y Herodoto cuenta que al rey de Persia, Darío, se torció el tobillo. Le dolía y nadie logró calmarlo. Y apareció Demócedes y fue llevado en cadenas y lo curó. En recompensa le regaló los grilletes de oro. Así es el pecado. Nos lleva a la esclavitud. A veces son cadenas de acero, otras son de hierro, otras son de oro, pero esclavitud al fin. La diferencia está en el precio de la cadena. ¡Qué tremendo! Y hay listas de pecados. Y qué fácil sería para nosotros cuando vienen a veces a consultarnos, mirar alguna de las listas del Nuevo Testamento y analizar brevemente dichos pecados, lo que dice 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y podemos ver acá que la palabra fornicación deriva de la palabra griega pornia y se refiere a la inmoralidad sexual. Y en este tiempo podemos ver cuánta inmoralidad sexual y cuánto más se viene en el tema de la educación sexual infantil. Cuánto más nosotros tenemos que estar alerta con los niños, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en la educación que le estamos dando, que tiene que ser basada y tiene que ser fortalecida en la palabra de Dios. Tenemos que ver esa educación que se viene, que está completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y podemos ver que también habla de la idolatría, habla de la iglesia de Corinto, que había un templo, el templo de Afrodita, que era la diosa del amor, ¿sí? Y idolatría no solamente adorar las imágenes, como hacen algunas culturas que adoran las imágenes, sino idolatría puede ser amor tremendo al dinero, amor tremendo al trabajo, amor tremendo a la casa, amor tremendo a personas, a lo que sea. Todo lo que te lleve el tiempo de adorar a Dios, eso es también idolatría. Habla de los afeminados, entonces esto se refiere a lo que nosotros estamos viendo, la ley del matrimonio igualitario, completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:20 en adelante. Entonces, bueno, podemos ver que tenemos especificados los pecados que Dios realmente los toma muy en serio. Los ladrones, los avaros, es robar, cuando no pagamos lo que debemos, cuando tomamos lo ajeno, eso es pecado. Esos son los ladrones, los avaros, los que no van a heredar el reino de Dios. Los maldicientes, hablar mal, hablar chismes, criticar, descalificar, eso va en contra de la ley de Dios. Los borrachos, la palabra es mesos con Z, beber sin control. La palabra no está en contra del alcohol, sino de perder el control. Pablo dice que lo que no da control a la vida es pecado delante de Dios. A ver, ¿qué es lo que me descontrola en la vida? Que me pone de una manera negativa delante de los ojos de Dios. Del 10 al 15% de los que bebían en forma normal se transformaron en convulsivos. Si el que toma alcohol busca anestesiar su dolor, busca nuevas sensaciones para llenar ese vacío, por algo lo hace. Es una persona que está enferma, por eso necesita el alcohol para lograr estar eufórico desde el punto de vista clínico. Podemos ver
los bebedores normales que ocasionalmente toman algo, los que toman cuando se sienten mal, que necesito un trago, te dicen yo voy por un trago, los que toman por problemas frecuentes, emborrachamiento compulsivo. En algunas iglesias los exalcohólicos que asistían cayeron nuevamente en el alcoholismo por probar el vino de la Santa Cena. Así, o sea que no es un chiste esto, es un problema, es una enfermedad. El apóstol Pablo da 3 principios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. En 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. 1 Corintios 10:23. Hay muchas, en esta lista podemos encontrar muchísimas situaciones que nos llevan a alejarnos del propósito de Dios y de poder estar algún día sentados en su presencia, que nos quitan la bendición, que nos quita la gracia de poder estar en su presencia. Es un tema realmente muy delicado, muy extenso, y tenemos que ser conscientes de que hay muchos de nuestros actos que nos llevan a la muerte. Y que tenemos que salir, y este es el tiempo de predicar, de hablar del pecado, de lo que está mal, delante de Dios, para que podamos en el tiempo que Dios disponga estar delante de su presencia como Él quiere. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que confesar y renunciar los pecados, porque va a llegar un momento que nosotros no vamos a poder esconderlos. ¿Sí? Mirá, los corintios tenían dones, tenían una linda iglesia, gente de dinero, gente pobre, tenían muchas reuniones, pero no pasaba nada en sus vidas porque había pecado. Y cuando una iglesia o un creyente está en pecado y continúa en pecado, se separa de la unidad del cuerpo, ¿sí? Y la carne debe ser crucificada. No podemos vivir en santidad si estamos viviendo en pecado. ¿Y qué es la santidad? La santidad no es portarse bien, no es ser recto y honesto, no es no decir malas palabras o no cometer grandes pecados. Santidad no es saber la Biblia, santidad no es orar bien o fuerte, santidad no es ser una persona ética o moral, porque así puede ser cualquiera. Santidad es vivir y hacer las cosas que Dios quiere, cumplir sus mandamientos, vivir y hacer lo que Jesús hizo. Esto que voy a hacer lo haría Jesús. Esto lo pensaría Jesús, esto lo diría Jesús. No puede haber santidad si no se crucifica la carne. Santidad implica primero crucificar la carne que habita en nosotros. Ser santos, vivir bajo el control del Espíritu Santo, es una actitud de vida. Pero no porque soy honesto, sino porque mi vida está gobernada, dirigida por el Espíritu Santo. Santidad es una vida en la que las 24 horas estoy en la presencia de Dios, viviendo como Él quiere, haciendo lo que Él quiere y hablando lo que Él quiere. Santidad es reflejar la llenura del Espíritu Santo.